Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la portavoz del Partido Aragonés. Gracias, presidente. Directora gerente, bienvenida a esta comisión y enhorabuena por su cargo. Le deseamos toda la suerte para su nueva andadura. El agua en todos los sitios es un elemento de progreso social y de desarrollo económico, pero aquí en Aragón lo es todavía más. Lo es todavía más porque tenemos localidades donde hay una media de precipitación de 300 milímetros anuales y otras donde hay una media de precipitación mayor a 1.100. Por esas diferencias tan grandes, tenemos una comunidad autónoma donde es necesaria una política especial de agua. Por otro lado, la historia de Aragón está muy vinculada al río Ebro, un río que ha servido y debe de seguir sirviendo al desarrollo de actividades económicas y de estrategias que contribuyan a la creación de empleo y al progreso de nuestros habitantes y de nuestro territorio. Un progreso que sin duda se va a ver comprometido o se verá comprometido si no se garantiza la reserva hídrica de los 6.550 hectómetros cúbicos que fue blindada en el Estatuto de Autonomía de Aragón y reconocida en la recientemente aprobada planificación del Ebro. Esa reserva garantiza el bienestar, el progreso y el desarrollo futuro de nuestra comunidad autónoma. Esto lo digo porque ya lo ha dicho la señora Lukin, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Consejo de Ministros el 31 de julio contra la Ley de Aguas de Aragón. El Consejo de Ministros argumentó que se atribuía a Aragón competencias exclusivas y en ese sentido nos gustaría saber qué medidas tiene previstas tomar para subsanar esta situación que va a ser sin duda un perjuicio para nuestra comunidad autónoma. Continúo hablando del Ebro para hablar de las afecciones que están generando las importantes riadas que han tenido lugar durante los últimos años en el Ebro y en otras zonas de Aragón, pero sobre todo las del Ebro, las recientes de este año, durante febrero y marzo. Y nos gustaría saber cuál va a ser su política en un tema con tantos puntos de vista contrapuestos y qué medidas específicas se van a tomar en el río para garantizar la seguridad de las personas, de las viviendas, de las granjas y de los campos de los pueblos de la ribera del Ebro. Otro tema que creemos que hay que seguir impulsando es el apoyo a las mejoras de los abastecimientos y del ciclo del agua, porque todavía hay muchos sitios, muchos pueblos en Aragón, donde las redes de abastecimiento necesitan grandes mejoras e inversiones. Sigue habiendo pueblos donde el agua que sale por el grifo no se puede beber y eso en el siglo XXI pues es una tarea donde nos tenemos que implicar sin ninguna duda. En ese sentido, nos preocupa especialmente, como a todos los grupos, la contaminación por lindano que sufre el río Gállego, un grave problema que no es solo medioambiental, sino que va mucho más allá, va y incide directamente en la salud pública. Un problema para el cual el Gobierno central ha concedido tan solo 11 millones de euros, según noticias recientes, para los próximos años y coincidimos plenamente con usted en que es un presupuesto claramente insuficiente para intentar subsanar este problema. Por este mismo motivo, el Partido Aragonés presentó una enmienda en el Senado a los presupuestos generales del Estado para que se dotara con 36 millones de euros para el año 2016 los presupuestos para la descontaminación del río Gállego. La contaminación por lindano es que es un problema de primer orden. Creemos que no se le está dando la importancia que se merece y, desde luego, vamos a seguir reivindicando una mayor implicación tanto del Gobierno de Aragón como del Estado. Y por eso me gustaría saber cuál es su postura, qué postura va a adoptar usted con respecto al anuncio que ha hecho el Ministerio de esa inversión de 11 millones de euros para el río Gállego frente a los 51 que van a invertir en la descontaminación del Flis. También le quiero preguntar por el plan de depuración de Aragón, un plan que es necesario seguir desarrollando y, sin embargo, ahora que podría continuar ese desarrollo con los nuevos fondos, se ha paralizado ese plan para estudiar diferentes proyectos. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué estrategia se va a seguir de ahora en adelante, si se van a paralizar definitivamente los proyectos y si se van a priorizar alguna de las actuaciones y, en ese sentido, cuáles serían. Siguiendo con la calidad del agua, con el medio ambiente y con la buena salud de nuestros ríos, hay otra línea que nosotros vemos imprescindible y que nos ha mencionado, que es el mantenimiento de los caudales ecológicos, actualmente incluidos en el plan hidrológico de la demarcación del Ebro. No se puede tolerar que algunos de los ríos de nuestra comunidad bajen secos durante varios meses al año. Esto supone una grave repercusión en el propio ecosistema.
Y quiero terminar con las obras del Pacto del Agua, obras que el Partido Aragonés ha defendido y seguirá defendiendo hasta su total finalización como soporte para desarrollar la agricultura y, junto a ella, la industria agroalimentaria como motores de la economía aragonesa. Una economía cuyo potencial sería extraordinariamente mayor al actual en la medida en que se acometieran esas actuaciones de consolidación de regadíos, de incremento y potenciación de la superficie de riego para el cultivo de cultivos agroenergéticos u otros de bajas dotaciones y de potenciación del uso de energías renovables. Por mi parte, nada más, simplemente volverle a agradecer su comparecencia y decirle que en todas aquellas iniciativas o proyectos que sean beneficiosos para los aragoneses encontrará el apoyo del Partido Aragonés. Gracias.